Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestra serie La Carta a los Hebreos. Y ahora vamos con el tema número 86. El siguiente personaje que vamos a hablar es Jacob. Entonces hoy vamos a hablar de la fe de Jacob. Vamos a leer el versículo 21. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Bueno, ciertamente tanto Isaac como Jacob hicieron varias cosas en su vida que demostraron fe. Jacob tiene también una larga historia de cosas que hizo por fe. Una de esas cosas fue obtener la bendición. Recuerda que él realmente la anhelaba y la obtiene. Vimos en el tema anterior cómo él recibe esa bendición de parte de su padre Isaac y él mismo aprende eso. También hablamos de lo importante que es tu testimonio, porque esto impacta la vida de tus hijos. Isaac también impactó la vida de su hijo Jacob. Isaac también fue un hombre de fe. Por eso ya vimos que Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Jacob es este último, el que luego se llama Israel. Jacob, como les dije también en temas anteriores, vivió como peregrino y vivió en Harán, vivió en Canaán, vivió en Egipto y precisamente es en Egipto donde muere. Bueno, aunque es sepultado en la tierra de Canaán, pero pues entrega su espíritu ahí en la tierra de Egipto, donde va a vivir cercano ahí a su hijo José. Y dice aquí que bendice a los hijos de José. No solamente bendijo a los hijos de José, de hecho bendijo a cada uno de sus hijos, pero se especifica a los hijos de José porque la fe hizo que Jacob incluyera a Efraín y Manasés en la bendición de las 12 tribus. 12 tribus son las que son aquí añadidas, bueno, 13 con la de Leví, pero Leví no fue contado entre la herencia terrenal, por eso se dice que son 12. Siempre el 12 es ahí marcado como gobierno, ya lo vimos en Apocalipsis. Bueno, pues parte de esos 12 fueron los 2 hijos de José, y aún estando en el hecho de su muerte, aún ahí adora. Dice que se apoya en el extremo de su bordón, esto es su bastón, y ahí adora a Dios. Pero bueno, vamos ahí a Génesis 48 y también leamos esta bendición que le da Jacob a los hijos de José. Leamos desde el versículo 1, dice: Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: He aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: He aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José: El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo, y me dijo: He aquí yo te haré crecer, y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Bueno, aquí le está diciendo: ellos son míos, yo los voy a bendecir. Y más adelante él los bendice. Pero quiero detenerme antes en el versículo 2, donde él platica cómo es que tiene un encuentro con Dios. En el versículo 2 y en el versículo 3 y 4 hace esto. Dios mismo aparece y le da exactamente la misma bendición que le dio a Abraham y a Isaac. Esto era importante porque recuerda que según el orden a él no le tocaba, pero él tenía fe y tenía que ser establecido por Dios y decirle: bueno, no solo hiciste trampa, sino que, sin contar esto, obviamente por la gracia de Dios, yo por mi misericordia, por el amor y por la fe que tú tienes, yo te voy a dar esta bendición también a ti. Y se la da. El Señor, Jehová Dios, le da la bendición a Jacob, y Jacob pasa esa bendición no solamente a sus hijos, sino que además logra bendecir a sus nietos. Bueno, en el tema anterior yo te dije que es importante
la vida que tú llevas en Cristo. Si tú eres de buen testimonio, no solamente serán alcanzados tus hijos, sino que además serán alcanzados tus nietos. Tus nietos serán bendecidos. Y bueno, sabemos que en el caso de Efraín y Manasés ya eran tataranietos de Abraham. Y Dios le prometió a Abraham que sus generaciones serían benditas. Acuérdate que también en Éxodo dice que Él hace misericordia a millares de los que le aman y obedecen sus mandamientos. Y así fue la historia de Israel. Ciertamente Israel en muchas etapas de su vida se pervirtió, pero siempre hubo gente que buscó al Señor y que amó a Dios. Y Dios hizo misericordia con ellos y Dios les dio de su gracia, de su favor, ese favor inmerecido. Él se los dio, pero esto no es posible. La gracia no se puede alcanzar si no hay fe. Así que la fe se tiene que ver como lo hemos estado diciendo. La fe se vio en Abraham, la fe se vio en Isaac, la fe se vio en Jacob. Y ahora hasta está alcanzando a Efraín y Manasés. Hermana, si tú realmente quieres que tus generaciones sean benditas, necesitas tener fe. Y además, la fe, como lo hemos visto, la fe te lleva a hacer cosas. La fe te lleva a mostrar esa fe. Entonces, la fe te lleva a ser obediente. La fe te lleva a vivir de una manera agradable delante de Dios. Porque de hecho la fe ya te hace agradable a Dios. Y Dios mismo te va a enseñar a cómo debes de vivir de una manera santa y agradable a Él. Entonces, si la fe hace eso en tu vida, la fe también impactará la vida de tus hijos, como fue en el caso de Abraham a Isaac, y de tus nietos, como es el caso de Jacob a Efraín y Manasés. Todos ellos fueron impactados por la fe de sus antepasados. Así que la fe es tan importante para nuestra vida que es lo único que realmente nos ayuda a acercarnos a nuestro Padre Celestial. Realmente es lo único que puede darnos gracia delante de sus ojos. Sin fe, acuérdate, es imposible agradar a Dios. Es imposible. El que no tiene fe ya es condenado, pero el que tiene fe goza de la gracia y el perdón de Dios. Aun cuando Jacob se equivocó, cuando Jacob hizo las cosas mal, aconsejado por su madre, por lo que quieras, pero lo hizo mal. Aun cuando Jacob hizo mal, la fe le ayudó a hallar gracia delante de Dios. Él realmente anhelaba esa bendición, porque realmente creía en esa bendición. Esto también es importante porque tú puedes pensar, bueno, es que sí, yo creo en Dios, pero bueno, ¿vives conforme a esa fe en Dios? ¿Lo que haces es porque realmente esperas en Dios? Jacob vivía realmente anhelando a Dios. Aún lo que hizo fue porque él quería esa bendición. ¿Tú vives buscando esa bendición de Dios o buscando las cosas terrenales? Bueno, eso lo tenemos que meditar. Vamos a dejar aquí este tema, hermanas. Que Dios les bendiga.